las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Sí. ¿Cuánto tiempo que no escuchábamos estas melodías? Buenas tardes, buenas noches. La última vez creo que nos habíamos visto en Europa, hacía calor y acá estábamos con mucho frío. Y ahora estamos al revés, acá estamos con mucho calor y en Europa está haciendo un poco de frío, según los contó el disertante en el día de hoy. De a poco se van encendiendo las cámaras, de a poco nos empezamos a reencontrar. Vayan encendiendo las cámaras, que me gusta verlos, que me gusta saber quiénes están del otro lado. Ahí la veo a Regina, si no me equivoco, que está en Florida, puede ser, pero no Florida a la vuelta de mi casa, sino Florida, Estados Unidos. Y de a poco me van a ir comentando desde dónde nos están viendo. La verdad que es una inmensa alegría. Es una caricia al alma esta comunidad virtual del CIDICSEF. Llevamos ya muchos años juntos, atravesamos momentos lindos, momentos no tan lindos, no nos olvidamos de todo lo que está pasando en este momento en Israel, más de 400 días de guerra, con más de 101 secuestrados que tienen que retornar a casa y el CIDICSEF sigue elevando su oración y la palabra para pedir que retornen todos a casa y no nos olvidamos de lo que están atravesando nuestros hermanos allá por Israel. Así que un cálido, cálido saludo porque muchos también de los que se suman nos están viendo desde Israel, así que les enviamos un gran saludo. Pero bueno, como siempre dice el presidente del CIDICSEF, el pueblo judío nunca ha dejado de estudiar y hoy realmente tenemos un placer, un lujo muy, pero muy especial que realmente no saben la calidad del orador que tenemos en el día de hoy, pero como siempre, antes de contar brevemente quién está del otro lado, queremos agradecerles a las entidades que nos acompañan con su auspicio en cada una de las actividades que hacemos del CIDICSEF, y ellas son la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina. Veo que hay miembros también acá de FECERA, a quien le mandamos un cálido saludo. También la comunidad Betel de Argentina, la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos, como siempre, muchas, pero muchas gracias. Y antes de que un miembro de la comisión directiva del CIDICSEF, como lo es Leo Abadi, nos cuente algo más sobre el disertante del día de hoy, quiero contarles brevemente quién es nuestro invitado de lujo, que hoy nos estamos dando el verdadero placer de tener con nosotros. Quiero contarles que Leonardo Cervera Navas es el secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Se trata esta de la Autoridad de Protección de Datos de la Unión Europea. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y en Derecho Europeo por la Universidad de Granada. Fue profesor en la Universidad Duke de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y como parte del Programa Europeo de Becas de la Comisión Europea, US Fellowship Program. Posee un diploma de posgrado en gestión de recursos humanos en la Universidad de Kingston de el Reino Unido. Es miembro de la Academia de Ciencias de Málaga. Más específicamente, es su corresponsal en Bruselas, desde donde nos va a estar hablando en el día de hoy. Leonardo se incorporó a la Comisión Europea en 1999 y desde entonces ha estado trabajando en el ámbito de la protección de datos
en las instituciones de la Unión Europea. En 2010 se unió al Supervisor Europeo de Protección de Datos como jefe de unidad y en 2018 fue nombrado director. Por último, en julio de 2023 ha sido nombrado secretario general y como jefe de la Secretaría es miembro del Consejo de Administración del Supervisor Europeo de Protección de Datos, asesora al Supervisor Europeo y es responsable de la coordinación y aplicación de las estrategias y políticas de la institución. Vaya currículum, señor currículum. Querido Leo Abadi, miembro de la comisión directiva del CICSED, contanos un poco más sobre el disertante que tenemos de hoy, que es un verdadero lujo el que nos estamos dando. Si podés, por favor, prenderte el micrófono y te vamos a estar escuchando. No seas tímido, Leo, por favor. No encontraba el Ahora botón. sí. Ahí va. Sí, no, solamente decir que bueno, Leonardo Cervera Navas no solamente es un importante funcionario de la Unión Europea, él reúne tres condiciones que yo pude advertir a partir de haber escuchado varios podcasts de él, por las que vale la pena escucharlo. En primer lugar, es un apasionado de la historia. En segundo lugar, es un humanista en el sentido más estricto de la palabra, porque para él la importancia de la historia no está ni en los hechos ni en los pueblos solamente, sino también su interés está en los hombres, en cada hombre. Para él no solo es importante cuántos murieron, por ejemplo, en el campo de exterminio de Mauthausen, sino también quién fue el primero de ellos, cómo se llamaba, quién era su hijo. Y para él es tan importante hablar de la vida de Churchill como también de la de Lorenzo Perrone. ¿Acaso porque Lorenzo Perrone, más allá de ser un albanil casi analfabeto, fue quien reservó parte de su ración de comida en Auschwitz para alimentar y salvarle la vida a Primo Levi? Y como tercera característica voy a citar un ejemplo, porque Leonardo, van a escuchar, es una persona muy agradable, pero si hay alguien más agradable que él es Patricia Cervera Navas, Cervera de la Cruz, su hija. Digo esto porque en un podcast muy ilustrado sobre los ángeles de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial, él compartió un tramo con su hija Patricia, y el hecho de que un padre y un hijo puedan compartir esta vocación indica que Leonardo no se presenta ante la historia, no la presenta como un objeto de estudio, ni mucho menos que lee por curiosidad. Leonardo se presenta ante la historia como un alumno, digamos, que estudia para educarse, para educar, y no solo para transmitir conocimientos, sino también para transmitir valores que además son sus propios principios. Y una referencia, digamos, de Pago Chico, cuando asume que parte de su ética fue adquirida a partir de su respeto y de su cariño por la historia de la cultura judía, para nosotros también es un motivo de orgullo. Leonardo, en nombre del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Es un enorme honor y un enorme gusto tenerte con nosotros. Pues, querido Leonardo, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa. Me encanta ver tanto, ¿cómo has dicho? Calor para el alma, ¿cómo era eso tan bonito? Un abrazo, una caricia al alma. Una caricia al alma. Verdaderamente ver a gente unida por este deseo de hablar de seres humanos y de cultura, a mí eso me acaricia el alma y me da fuerzas para seguir con mi trabajo aquí en la Unión Europea, que afortunadamente va un poco de esto, ¿no? Entonces, lo primero de todo, permíteme, querido Leonardo, que dé las gracias al Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí por hacer cultura, que eso es algo súper importante en estos tiempos que corren. Hacer cultura. Y por invitarme a compartir con vosotros. Yo soy español de la península ibérica, entonces tendría que haber dicho con vos, pero perdonadme, yo tengo el castellano nuestro, ¿no? Bueno, pues compartir con vos, o con vosotros, con ustedes, algunas reflexiones sobre un humanista muy desconocido, Juan Luis Vives,
que yo creo que podemos considerar como uno de los precursores judíos de este proyecto de paz y prosperidad que es la Unión Europea, donde yo tengo el enorme privilegio de trabajar. Muchas gracias en particular a ti, Leonardo, porque tú has sido el que em, me has animado a preparar esta charla. Tú tienes la culpa de que yo esté aquí casi ya a medianoche en Bruselas después de un día de AUPA en la oficina, pero estas son las cosas que a mí me dan la vida, así que te lo agradezco de corazón. Y la verdad es que tengo que confesaros, amigos, que a mí dar esta conferencia me hace de particular ilusión, porque yo desde que tengo uso de razón, desde que soy un niño de 8 o 9 años, cuando ya empiezo a entender el mundo que me rodea, yo siempre he sentido una admiración muy, muy especial por la comunidad sefardita, de siempre. Puede ser que tenga yo algo en mis genes de sefardita. Yo me he hecho el análisis genético y me ha salido un 1% de judío, así que posiblemente ese 1% es lo que hace que tenga esa admiración tan grande por la comunidad sefardita. Pero hay otra razón, digamos, más cercana, que es que cuando yo era niño, en Málaga, yo vivía en un piso muy modesto con mi hermana y con mis padres. Mi padre era un jardinero y mi mamá era una ama de casa, es decir, que somos gente muy humilde, ¿no? Pues los vecinos de al lado, del piso de al lado, los del cuarto derecha, pues eran una pareja de judíos sefarditas, que era una cosa bastante rara. En Málaga, en el sur de España, no había muchos judíos y ellos sí, ellos estaban allí, eran mis vecinos. Como vosotros tenéis esa tradición tan bonita de que mientras se pronuncia el nombre de una persona, pues no ha muerto del todo, eso es una cosa que yo he aprendido de los judíos que los cristianos no tenemos, pues voy a decir sus nombres. De hecho, esta tarde he estado llamando a los antiguos vecinos de casa de mis padres para intentar averiguar los nombres de estos señores, porque yo no los recordaba, porque hace 50 años de esto, ¿no? Pero lo he conseguido averiguar cómo se llamaban y ahora me da mucho placer decir sus nombres. Él se llamaba Jacobo Moyal Pariente y ella se llamaba Simi Benchimor Benchimor. Yo no sé si Moyal es un apellido sefardita, posiblemente. Benchimor suena muy sefardita. Eso yo creo que es claramente. Y bueno, yo lo poco que sé de ellos es que habían huido del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial y terminaron, o sea, se refugiaron en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, me imagino que en Casablanca o en Argel, y de allí luego ya se trasladaron a Málaga. Y yo los recuerdo con mucho cariño porque estos sefarditas sobresalían en muchos aspectos sobre los demás vecinos que había en el bloque, por lo menos para un niño como yo, con inquietud y con curiosidad, ¿no? Lo que más me llamaba la atención de esta pareja es que eran muy educados, que eran muy cariñosos conmigo y con mi hermana. Era un matrimonio que no tenía hijos, así que pues nos estaban siempre invitando a su piso, nos daban de merendar, nos hacían regalos cuando era nuestro cumpleaños, os podéis imaginar, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención el respeto que tenían por sus tradiciones. Ellos eran muy religiosos, respetaban el sábado y entonces pues tenían un mecanismo allí en su piso de tal manera que automáticamente se desconectaba la electricidad el sábado y claro, a mí eso como un niño cristiano español, eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Pero yo le preguntaba a mis padres, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por, por qué se desconectan de la electricidad? ¿Qué necesidad tienen, ¿no? de hacer esto?
y mis padres pues me explicaban que es que esos eran sus valores y sus creencias y que ellos así eran felices, ¿no? Y entonces a mí eso me impactó mucho siempre. Y entonces, bueno, pues yo siempre he tenido un gran respeto y un gran cariño, quizás por estas personas. Y además, yo como cristiano, como católico, yo siempre he considerado el judaísmo, o sea, el cristianismo, como un judaísmo 2.0. O sea, yo siempre lo he visto así. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por lo que decía la religión judía, porque yo considero que mi cultura y mi religión viven, o sea, beben de esa fuente que es el judaísmo, ¿no? Y bueno, y en el caso ya sefardita, pues doblemente, porque además se junta la religión de los antepasados y además la cultura de los antepasados, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para explicaros por qué me hace tanta ilusión poder estar aquí hoy reflexionando con vosotros. Hoy es el Día de la Infancia, no sé si lo saben. Esta mañana he estado dando una conferencia también en remoto desde la oficina con España, hablando sobre la importancia que tiene proteger a los menores en Internet, ¿no? Hablaremos de esto un poquito al final de, de la charla, ¿no? Y la verdad es que hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, seguramente Leonardo me habrá escuchado en alguno de mis podcasts y por aquí, ¿no? Que es que los seres humanos, o sea, los Homo sapiens, pues nos creemos que somos muy especiales, pero en realidad no somos más que una de los 10 millones de especies de animales que hay en el planeta Tierra. Esa es la realidad objetiva. Luego le podremos poner todas las consideraciones religiosas, filosóficas, culturales que queramos, pero objetivamente somos especie uno de 10 millones de especies que hay sobre la Tierra. Y la verdad que en muchísimas cosas los humanos no somos muy diferentes de los demás animales. Y no digamos ya si nos comparamos con nuestros primos, con los primates. Yo no sé si ustedes saben que los chimpancés o los gorilas tienen emociones muy similares a las nuestras y incluso tienen una protomoralidad. Hay propuestas de tratados internacionales para dar protección a los chimpancés y a los gorilas porque se consideran que son tan cercanos a nosotros que merecen una protección casi, casi como si fueran humanos. Yo lo firmaría eso, ¿eh? Fijaros que ellos tienen una protomoralidad, que eso es muy importante. Ellos viven con valores tan elevados y tan importantes como la empatía o el altruismo. Por ejemplo, cuando muere uno de los miembros de su comunidad, los demás miembros los consuelan al hijo o al hermano chimpancé que ha muerto, ¿no? O cuando hay uno de ellos que está enfermo, los demás le acompañan y le cuidan. Y cuando hay alguno que está estresado por alguna razón, puede ser incluso por un desengaño amoroso, también se ve que ellos le dan compañía y le dan cariño. Eso se parece mucho ya a los humanos, ¿no? Son emociones y comportamientos muy humanos. También aplican la cooperación y la reciprocidad. Se devuelven favores. O sea, un día que uno no tiene comida, se lo presta al otro y al día siguiente el otro viene y le devuelve la comida. Eso está investigado y está más que probado, ¿no? Y luego también hacen cosas muy sofisticadas como la resolución de conflictos. Hay miembros de la comunidad que cuando hay un conflicto intervienen y median y hacen las paces. Incluso tienen un sentimiento de la justicia bastante elevado. Eso se comprueba fácilmente con experimentos en los que se le da un premio a los que hacen determinada tarea, ¿no? Entonces se les está dando, ¿qué te digo yo?
un pedazo de carne, ¿no? Por hacer una tarea. Y ahora de repente, si a uno de ellos, en vez de darle un pedazo de carne o un dulce, se le da una zanahoria, se enfada. Dice, ¿pero por qué? O sea, yo tengo derecho a un dulce exactamente igual que el otro. Eso es el sentido de la justicia, que lo tienen ellos desarrollado, ¿no? Lo que no tienen desarrollado es el lenguaje y el pensamiento abstracto que tenemos los humanos, pero tienen una protomoralidad súper interesante. Y como yo le había prometido a Leonardo que íbamos a tener una conversación, no yo aquí soltando el rollo todo el rato, pues si os parece, abrimos el micrófono a Leonardo para que ponga él algún comentario o de las cosas que he dicho hasta ahora, qué opina él, o si quiere darle la palabra a algún otro miembro de la comunidad, para que no sea esto yo solo aquí reflexionando en voz alta. Por favor, Leonardo. No, todo, no, muy atinado lo que dijiste. La verdad que eran datos que yo no conocía, sabía de bueno, de la similitud genética o la similitud, digamos, de condiciones que se acercan mucho más, que se acercan bastante las de los primates hasta niveles que nosotros no podíamos conocer, no se ve que llegaba hasta tanto. Hasta, por ejemplo, el sentido de la justicia que a mí como abogado me llega, me llega bastante. Y creo que en alguna medida lo que sí tal vez tengan los primates que no tengamos nosotros y que en eso estamos en desventaja es que ellos tienen cierta ingenuidad, que nosotros tenemos sentido de la justicia y también de la injusticia, que de alguna manera se toca un poco con lo que fue la vida de Vives. No sé. Mm, mm, sí, ahora vamos ahí. Vale, gracias por este apunte. Yo voy a ir parando de vez en cuando, Leonardo, y te voy dando. Tú ve pensando en los Sí, voy apuntes que pensando, tienes. me va a costar un poco, pero y si no sé si alguien de No, nuestra comisión también quiere sí, participar, por supuesto, que, por que supuesto. también... ¿Mm? Esto es una reflexión en comunidad, porque lo que yo pueda decir no tiene más. A mí lo que me llama la atención de esto es, yo creo que lo que es una cosa, un valor muy importante, que no tenemos los españoles, tenemos un problema con eso, que es la humildad. Los españoles, por regla general, somos muy orgullosos. Pues no, cuidado, tenemos que ser más humildes, porque no somos tan especiales. Lo que hace al ser humano especial, además del lenguaje y del pensamiento abstracto, es la cultura. Los primates velan a sus muertos, se cuidan unos de otros, pero no tienen un Homero, no tienen un Moisés, no tienen un Juan Luis Vives, como tenemos nosotros los humanos. Esto es lo que nos hace a los humanos especiales, ¿no? Y es curioso porque todo esto, la cultura, es una fase más de la evolución humana, ¿no? Porque el estado natural nuestro, durante centenares de miles de años, incluso cuando éramos protohumanos, ha sido el de ser cazadores-recolectores. Y en un momento determinado se han dado una serie de circunstancias, ha evolucionado nuestra sociedad y entonces hemos aprendido a organizarnos más allá de nuestro pequeño grupito, como el grupito de chimpancés. No, pues hemos empezado a organizarnos en decenas, centenares, miles y ahora mismo nos organizamos por millones, porque un país es una organización. Y esto se hace sobre la base de una serie de creencias, pues el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo se organiza el pueblo de Israel? Pues hubo una serie de creencias, ¿no? Unas tablas, ¿no? Que baja Moisés de la montaña, ¿no? Esto no lo tienen los primates, esto es una cosa propia de los seres humanos, ¿no? Y con un producto de todo este pensamiento abstracto, que es el que permite pues, que nos pongamos de acuerdo para fundar un hospital, o que nos pongamos de acuerdo para guardar las cosechas, o para invadir al vecino, ¿eh? Todo esto. Un subproducto de todo esto es la cultura, que es, en mi opinión, lo más humano que existe. Por eso, una asociación como la vuestra, que promueve la cultura, para mí, es lo más. Y además, si se promueve una cultura tan rica y tan interesante como es la cultura sefardí,
pues para mí estar hablando aquí hoy a todos vosotros es un grandísimo honor. Cuando estaba presentando mi currículum, pues, que es que no, esto sí que tiene mérito, tener una asociación como esta promoviendo cultura sefardita, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en los próximos minutos, con los apuntes de Leonardo y los que vosotros queráis poner, es básicamente, vamos a hablar de tres cosas. Primero, vamos a hablar de este humanista sefardita, Juan Luis Vives. Después, vamos a, considerándolo como un precursor, vamos a hablar de lo que son este conjunto de creencias judeocristianas que son la base de este proyecto que se llama la Unión Europea. Y finalmente vamos a hacer una reflexión ya prospectiva y vamos a ver si va a ser posible que estas creencias judeocristianas, estos valores nuestros, si vamos a ser capaces de ponerlos en la inteligencia artificial, que es una pregunta de muy difícil respuesta. No lo tenemos, yo ahora mismo, a día de hoy, estoy trabajando en ese tema y no lo tengo muy claro. Entonces, planteo una serie de dilemas que a mí me gustaría compartir al final, desde Juan Luis Vives a la inteligencia artificial, que seguramente será capaz de replicar el pensamiento de Juan Luis Vives. Y seguramente podrá, si le damos a la inteligencia artificial ahora todos los escritos de Juan Luis Vives, que son muchos, seguramente se va a poder poner a escribir como si fuera Juan Luis Vives, ¿no? Cuidado, ¿dónde vamos con todo esto, no? Bien, empezamos por Juan Luis Vives. Primero hablamos de su persona y luego hablamos de su contribución cultural. Su persona, bueno, pues tiene tres nombres. Un nombre en castellano, un nombre en valenciano, porque era valenciano, y un nombre en latín, que era como él firmaba normalmente sus escritos. En castellano se llamaba Juan Luis Vives. En valenciano se llamaba Joan Luis Vives. Y en latín se llamaba Johannes Ludovicus Vives. Este señor era un súbdito, porque estamos hablando de finales del siglo XV, era un súbdito de la monarquía castellano-aragonesa que se forma tras el matrimonio de Isabel I, reina de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, y Fernando II, rey de Aragón. Fernando II es el que inspiró a Maquiavelo para escribir su famosa obra. Este hombre era un político excepcional. Y su mujer, como decimos en España, los tenía muy bien puestos. Y estos dos son los que van a crear lo que es la España moderna, ¿no? Pues Juan Luis Vives nació el 6 de marzo de 1492. Es decir, prácticamente mientras Cristóbal Colón y los Reyes Católicos están escribiendo las capitulaciones en Santa Fe para organizar el descubrimiento de América, y tan solo unas semanas antes del decreto de expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Nace un poquito antes de la expulsión. Veamos ahora quiénes eran sus padres. El padre, que se llamaba Luis, en hebreo, se llamaba Abenfasam. Era un comerciante judío valenciano que estaba casado con Blanquina March, en hebreo Saprut. Perdonadme si la pronunciación no es buena. Este matrimonio tuvo 5 hijos, 3 varones y 2 hembras, de los cuales Juan Luis era el hermano mayor. Claro, cuando se decreta la expulsión de los judíos, todos los sefarditas en España, bueno, tienen un dilema. Marcharse, que solamente hacen un 20% de los judíos se marchan, o en cuyo caso, si te marchas, bueno, yo no se lo voy a contar esto a ustedes lo saben perfectamente, si se marchan tienen que renunciar a todas las propiedades, se van con lo opuesto, o se convierten más o menos realmente
se quedan y conservan sus propiedades. Pierden su religión, pierden su cultura, pero conservan sus propiedades. Entonces yo, cuando hago mis paseos históricos por Málaga con los visitantes y les llevo a la judería en Málaga, si alguno de los visitantes es un judío sefardita y son de los que se fueron, pues yo siempre les digo, pues tus antepasados, una de dos, o eran muy, muy, muy religiosos y no podían soportar el, pretender que iban a profesar otra religión, o eran muy pobres y no tenían nada que perder, con lo cual se echaban las cuatro ropas que tenían en una bolsa y se iban, ¿no? Pero los que no eran ni tan religiosos y además tenían mucho que perder, porque perdían todas sus propiedades, pues por eso la gran mayoría, contrariamente a lo que se piensa, la gran mayoría se quedó. Claro, que los que se quedaron, muchos de ellos no se convirtieron solo de cara a la galería. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y uno de estos que no se convirtieron fueron los padres de Juan Luis Vives, porque ellos querían seguir con su religión y con sus tradiciones. Y entonces, pues, tenían una sinagoga clandestina en su casa. Y el rabino era el primo de Juan Luis Vives, Miguel Vives. Y un día, pues la Inquisición les pilló infraganti, en plena liturgia. Y bueno, pues ya se pueden imaginar lo que pasó. El proceso de la Inquisición, que se prolongó durante muchos años, pues terminó con el padre de Juan Luis Vives quemado vivo en la hoguera en el año 1524. Y si eso le puede parecer bárbaro, lo que le voy a contar ahora, ya eso es de traca. La mamá de Juan Luis Vives, que murió en 1508 en una peste, 6 años después de haber quemado a su marido, sus restos fueron desenterrados y fueron quemados en la hoguera también. ¿Qué necesidad hay de desenterrar a una mujer que lleva 20 años muerta y enterrada para quemarla en la hoguera? Eso es más prueba de fanatismo y de estupidez humana, es difícil de encontrar. El caso es que Juan Luis Vives, su padre le dice, vete, escapa, escapa. Y como él estaba en la Universidad de Valencia, con la excusa de hacer estudios en el extranjero, se exilia y ya nunca más va a volver a España por miedo a la Inquisición, incluso cuando le ofrecen más adelante, cuando ya es una persona de fama europea o mundial, le ofrecen una prestigiosa cátedra en la Universidad de Alcalá de Henares, pero él amablemente lo rechaza porque no se fía un pelo de la Inquisición española. Yo tampoco me hubiera fiado. Él se queda en el extranjero el resto de su vida. Sí que tiene un gran amor por España, nunca lo pierde, pero una cosa es el amor por España y otra cosa ir allí y terminar quemado como le había pasado a sus padres, ¿no? Además, él siempre vivió con mucha pena, no ya solo lo que hicieron con sus papás, sino de que una parte de la condena de la Inquisición era que se perdían todas las propiedades de la familia. Él no necesitaba eso porque estaba en el extranjero, pero sus hermanas sí que necesitaban las propiedades, necesitaban la dote para casarse y la perdieron. Y eso fue un gran quebranto para las hermanas de Juan Luis Vives, ¿no? Él, poco antes el ajusticiamiento de su padre, describió la angustia que sentía con estas palabras en una carta a un amigo suyo, un jurista llamado Francisco Cranevelt. Juan Luis Vives escribió, poco antes de que mataran a su padre: todo es tinieblas y noche, no mayor en los acontecimientos que en mi espíritu y en mis determinaciones, que me las arrancó todas la vehemencia de mis sufrimientos. Fijaros con qué tristeza y con qué pena le escribe a su amigo lo que está sufriendo por lo que está pasando con su familia, ¿no? Él también escribió, uno de sus dichos famosos, posteriormente, lo siguiente, dijo: cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de buen padre. Fijaros qué bonito el homenaje
que le dio a su papá, el judío quemado en la hoguera, ¿no? Bueno, pues él se exilia, primero va a París, estudia en la Sorbona, no le gusta nada, porque la Sorbona todavía seguían anclados en el viejo escolastismo, ¿no? Con cosas que ya había visto él en Valencia, cosas que eran todavía muy medievales, que no encajaban con él. Así que se traslada a Brujas, en Bélgica, porque allí hay muchas familias de comerciantes valencianos que hacen negocios con Brujas, y allí pues empieza a trabajar como profesor particular de la hija de un matrimonio valenciano, y esta niña a la que está enseñando como tutor se va a convertir en su esposa cuando se haga mayor, Margarita. Es decir, que este Juan Luis Vives no era ningún sacerdote, era un hombre que estaba casado y tenía su familia, pero era un humanista y vivía de su oficio de humanista, con más pena que gloria, pero más o menos vivía de eso. En Lovaina conoce al humanista más famoso de la historia, Erasmo de Rotterdam, y entabla con él una gran amistad. Erasmo de Rotterdam en sus escritos habla maravillosamente de, de Juan Luis Vives, ¿no? De hecho, nosotros los europeos, nuestro programa de intercambio de estudiantes, seguramente lo saben, lo hemos llamado el programa Erasmus, en honor a Erasmus de Rotterdam, ¿no? Y es el programa más bonito que ha hecho la Unión Europea por mucho. Gracias al programa Erasmus hemos hecho europeos a millones, porque la gente sale de España y se va a vivir un año en Alemania y comprende que España está muy bien, pero Alemania es otra cultura, que allí conoce y se casa con una polaca y su mejor amigo es una italiana, y ahí has hecho ya un europeo. Mientras que si dejas al muchacho o a la muchacha en España, que conoce un español, se casa con un español, no tiene la amplitud de miras que tiene un europeo. Bueno, pues Juan Luis Vive también va a Oxford. Allí hace mucha amistad con Tomás Moro. Se convierte en el tutor de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Pero cuando Enrique VIII decide divorciarse de ella, la cosa se pone muy tensa, se vuelve a Brujas, porque teme por su vida. De hecho, a su amigo Tomás Moro, el rey lo va a justiciar por oponerse al divorcio con Catalina de Aragón, ¿no? Y bueno, sus últimos años está al servicio de Enrique III de Nassau-Breda, uno de los príncipes holandeses, y fallece a los 52 años en Brujas, el año 1540, de un cálculo biliar. Fijaros qué pena. Hoy en día, ¿quién se muere de un cálculo biliar? Pues nuestro Juan Luis Vives se murió de un cálculo biliar. Y desgraciadamente su tumba se ha perdido. Estaba en una iglesia, pero la iglesia han hecho obras y ya no se sabe dónde está Juan Luis Vives. Pero en Brujas tienen una estatua de él en el centro del campus y lo adoran, ¿no? Lo idolatran a Juan Luis Vives allí en Brujas, lo cual llama mucho la atención que a un español y a un judío lo tengan en esa consideración. Terminamos ya con la biografía de Juan Luis Vives, hacemos una pequeña pausa. Leonardo, tu anotación, tu comentario, por favor. No, bueno, no, me pareció bastante interesante. Yo esta parte había escuchado una semblanza tuya acerca de Juan Luis Vives, no lo había conocido con tanto detalle. Yo pensé que él había sido un clérigo, pero no había llegado a ser clérigo. Él nunca, y él, se conoce más o menos en qué medida él había llegado a adoptar o no adoptar la conversión al catolicismo, si tuvo compromisos, ¿se sabe algo al respecto o no? Él siempre fue extremadamente cuidadoso. Apenas habla del problema judío y de su familia porque tiene muchísimo miedo, Leonardo, muchísimo miedo. Sabe que le están leyendo la correspondencia y que le están investigando porque es sospechoso de ser judaizante. No da nunca motivos de ser judaizante, pero yo pienso, habiendo leído un poco sobre su figura, su talla intelectual, ese hombre en el corazón seguía siendo judío seguro, seguro.
Eso no tengo ninguna duda. Pero nunca dio el más mínimo indicio de sospecha para que pudiera malograr su carrera o lo que fuera. El hombre vivió siempre como un católico y sin problema. Pero yo estoy seguro que él se murió judío porque es que él vivió la gran injusticia y la intolerancia que era todo esto y lo comprendía perfectamente. Es decir, que si vemos ahora su pensamiento, yo creo que vais a poder llegar a la conclusión de si él se sentía judío o no. Yo creo que sí. Paso a hablar un poquito de su obra intelectual. Lo más meritorio de este hombre era su modernidad y su sentido común. Él odiaba la pedantería de los académicos de su época y escribió de una manera muy moderna y muy clara. Se le considera el inventor de la pedagogía moderna. Como buen humanista, al igual que Erasmo de Rotterdam, era un gran defensor de la educación universal, lo cual incluía también la educación de la mujer. Según Vives, a los niños había que dejarlos que hablaran y escribieran en su lengua materna. Había que sacarlos a la naturaleza. Fijaros qué moderno. Había que animarles a que hicieran ejercicio. Había que evitar sobrecargarles de trabajo, no ponerles muchas tareas. Había que enseñarles con juegos. Esto estamos hablando de 1500, 1510. Fijaros qué modernidad. Decía que a los niños había siempre que tratarlos con buenas palabras, nunca hacerles malos tratos ni castigos severos. Y decía que cualquiera no podía ser maestro, que los maestros tenían que ser siempre gente muy bien preparada y que además hubieran demostrado un comportamiento ejemplar. Eso es pedagogía del siglo XX o siglo XXI, y eso lo está ya él diciendo el siglo XVI. También se le considera un precursor de la psicología moderna, porque presta mucha atención a las emociones humanas, y eso ya es psicología. Y es un precursor de la asistencia pública a los pobres, porque hasta esa época la caridad la ejercía únicamente la Iglesia. Y él dice que no, que eso debe ser responsabilidad de los municipios o del Estado, ¿no? Que eso es una responsabilidad social, que no se puede delegar en nadie. Y fijaros qué modernidad, qué grado de modernidad tiene este hombre, que pide que por favor se le dé trabajo a las personas con discapacidad, para que se sientan útiles y para que tengan sentido en su vida. Y dice y da algunos consejos de trabajos que los ciegos pueden hacer perfectamente e integrarse en la sociedad. Eso es siglo ya XXII. En definitiva, este hombre está considerado por sus colegas el humanista más completo del Renacimiento, ¿no? El hijo de Abel Fassam y Saprut es el humanista que ellos más respetaban, porque además había hecho una cosa que puede parecer increíble a día de hoy, pero se comprende en aquella época. Parece ser que Juan Luis Vives había leído todo lo que se había escrito hasta la fecha. Estamos hablando de que la imprenta llevaba relativamente poco tiempo, no había tantísimos libros, ¿no? Pues parece ser que él los había leído todos. Y no solamente los había leído todos, sino que tenía una inteligencia tal que había memorizado muchas partes. Por eso podía tener cuando él escribía y hacía sus tratados de filosofía o de historia o de ciencia, podía citar muy rápidamente y muchísimas otras obras porque las había memorizado y te decía lo que ponía, aunque no tuviera el libro él a mano porque ya lo había leído. Es un portento intelectual, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto a Juan Luis Vives y ahora lo consideramos un precursor de lo que es la Unión Europea y vamos a explicar por qué y cuáles son los principios estos que son los principios humanistas que yo creo que la comunidad sefardita comparte al 99,9%
con la comunidad cristiana. Bueno, pues esto de la Unión Europea, y no sé si lo ha comentado ya Leonardo, pero hay una serie de podcasts sobre la historia de la Unión Europea que grabamos en Histocast. Ahí se cuenta cómo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Europea surge de la ruina material, que esta Europa está todo destruido. El 60% de la industria europea se ha destruido durante la guerra. Y lo que es casi peor, la ruina moral ocasionada por la guerra, porque ahí tenemos los horrores del nazismo y del estalinismo. Entonces, de esa ruina, de ese caer tan bajo, sale una generación de líderes extraordinarios, que por desgracia muchos son muy desconocidos, ¿no? Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Henrik Spaak o Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo y era una judía francesa de origen ashkenazi, si bien era atea. Bueno, pues todos estos dejan de lado sus diferencias de religión, de cultura, de lengua, de nacionalidad, de ideología. Todo eso lo dejan de lado y se ponen de acuerdo en un proyecto humanista con el que quieren romper para siempre lo que es el ciclo interminable de guerras que viene asolando el continente europeo durante 20 o 30 años, prácticamente desde el siglo XIII. Y lo consiguen. Y lo consiguen sobre la base de unas propuestas pacifistas que toman en gran medida de Juan Luis Vives. Porque Juan Luis Vives, después de que le quemaran a su padre en la hoguera y sacaran a su madre de la tumba y la quemaran también, no pide venganza, no tiene rencor. Él lo que dice es que hay que abrazar el pacifismo, en el concepto que él denomina el concepto de la concordia. Él dice, Juan Luis Vives, en sus escritos, que la concordia empieza en cada persona y continúa en la familia y en la sociedad, y que sólo así, fomentando la educación y la concordia, se logrará la paz entre las naciones. Pues según él, las guerras no son más que el reflejo de la discordia existente en la sociedad. Fijaros qué moderno es el pacifismo de Juan Luis Vives, que es lo que luego nosotros los europeos vamos a implementar. En sus escritos se ve muy claro lo que opina él de las guerras y lo que opina él del pacifismo. Él dice, fijaros, dice, la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Y dice, las guerras no deberían narrarse de manera diferente que los latrocinios, esto es, breve y escuetamente, sin alabanza ninguna, antes bien detestándolas. Eso, dicho en el comienzo del siglo XVI, que era un mundo de guerras, debería de sonar de lo más loco, pero eso es lo que decía Juan Luis Vives, ¿no? Me paro aquí y le damos la palabra a Leonardo. Hay algo que destaca a estas personas que tú has citado, bueno, justo no se da en el caso de Simone Weil, que todos ellos eran creyentes, que en una época en la cual, bueno, veníamos de una guerra, que encima de todo, digamos, una exacerbación de la política, que haya personas que tengan una mirada más religiosa para un hecho tan político como era la unión de varios pueblos y de varios países, es significativo, hasta parecería que es paradójico, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, la mayoría de los padres fundadores de la Unión Europea son democristianos, son cristiano-demócratas, ¿no? Pero hay algunos también que se salen por ejemplo, Simone Weil, judía y atea, o Henry Spaak, que es un belga que es socialista y también no es creyente. Pero todos se ponen de acuerdo, Leonardo. Eso es lo impresionante de la cosa, que consiguen, y no hablan el mismo idioma ni nada. A ver qué tendrá que ver. Pues Konrad Adenauer, un alemán, con Alcide de Gasperi, un romano. Es que no tiene nada que ver.
pero sin embargo, todos se ponen de acuerdo, ¿no? Y hacen esta propuesta pacifista y humanista que es la Unión Europea. Pero aquí hay que decir algo muy importante, que yo creo que la base de todo esto es este humanismo judeocristiano. Y este humanismo judeocristiano no sale de por casualidad, sino que hay una serie de influencias cristianas y judías que van a confluir, sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Y entonces hay una serie de judíos de talla intelectual universal, sin los cuales no lo que hoy entendemos como Europa o incluso el mundo occidental no se entiende. Por ejemplo, Sigmund Freud, Marcel Proust, Karl Popper, todos estos son judíos y además, no sé si practicantes, pero muy judíos, que son los que van a contribuir a crear ese sustento de pensamiento judeocristiano. Se suele decir que los primeros europeos son judíos. ¿Por qué? Curiosísimo. Porque si bien los europeos normales no hemos podido considerarnos españoles y europeos o franceses y europeos hasta los años 60, los judíos ya en el siglo XIX se consideraban a la vez judíos y españoles, judíos y franceses. Y ellos son esta clase, esta burguesía europea, son los primeros que se consideran todos ellos europeos. Es curiosísimo. Se adelantan, digamos, al concepto europeo en 50 o 60 años. Una de estas personalidades es el famoso Stefan Zweig, ¿no? Con su libro, que es una maravilla, Memorias de un Europeo, ¿no? El mundo de ayer, ¿no? Él lo explica muy bien en su libro. Pero es que si nos vamos a los sefarditas, es que hay unos sefarditas que influyen mucho, mucho, mucho en lo que va a ser Europa, ¿no? Tenemos ahí a Spinoza, tenemos ahí Disraeli, que es el fundador del Imperio Británico, para lo bueno y para lo malo. Tenemos a Albert Einstein, que es un sefardita alemán, y tenemos a Primo Levi, que es un sefardita italiano. Y ahí, pues ya ha comentado Leonardo, que me ha dado mucho placer su relación con Lorenzo Perrone en el campo de exterminio de Auschwitz y cómo este albañil italiano, analfabeto, muy cristiano, le salva la vida. Pero él lo dice en su libro, dice Primo Levi, no es tanto la sopa o el pedazo de pan que me traía, el Perrone, que es lo que me salva a mí. Eso también, pero bueno. Lo que le salva a él es que ve que Perrone es un hombre bueno, que ve que hay esperanza, que hay bondad, que el mundo de negación y alienación que hay allí en Auschwitz no es todo, que él puede responder positivamente a la pregunta, que es el título de su libro. ¿Es que todavía soy un hombre? Sí, soy un hombre, porque Perrone me está diciendo que todavía soy un hombre, ¿no? Y esto es pues ahí está la confluencia de las creencias cristianas de Perrone, que era muy católico, y de las creencias judías de Primo Levi, y de eso sale prácticamente lo que es el asiento de la Unión Europea. No sé cómo vamos de tiempo. Leonardo, ¿cuánto tiempo más Eh, tenemos por ir Podemos abreviando? tener unos 15 minutos más o menos, si Vale, es un ok. poco tiempo. Yo lo único que te queda, antes de pasar al siguiente tema, quiero que pases. Ujú, Justo me pensé en algo que no quiero, no es que quiera volver para atrás, pero que tiene que ujú. ver con los postulados de Vives, Juan Luis Vives, que tú estabas hablando de que tenían que ver, parecieran una proclama del estado de bienestar hace 5 siglos. Qué interesante. Y en esto pienso, porque esto es un tema personal y solo me hago cargo yo. Yo como judío soy muy respetuoso de mi religión y a veces tengo ciertas observaciones respecto, por ejemplo, nuestro ritual con relación a la muerte, los cementerios. Y
hasta que empecé a viajar, empecé a conocer y encontrar comunidades de en todos lados, que no importa que fueran chicas o grandes, que fueran pobres o ricas, todas ellas y con mucho esfuerzo siempre fundaban una institución que se encargaba de su cementerio y de cuidar a los pobres. Y yo me imagino a aquella persona que venía o que integraba una comunidad perseguida, pero que sabía que había una institución, un estado presente, lo dicen acá, pero una comunidad que iba a cuidar de él, incluso de su cuerpo hasta después de muerto. Y eso, me imagino que para esa persona generaba otro tipo de sensación, el verte y creo que ese sentido de comunidad es lo que habría inspirado a Vives y que en eso por ahí era original con relación a sus pares. Sí, sí, pero yo creo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo pienso que los padres de Vives, hasta el punto de que lo pagan con su vida, son una gente que tiene unos valores muy, muy fuertes, muy, 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 muy fuertes, y se lo inculcan a su hijo. Y él lo que hace es honrar, yo creo, la memoria de sus padres, eh, proyectando esos valores con modernidad, es mi opinión. Yo dije Pero mira, pares, no padres, sí, ¿eh? Pares, no padres. ok, A sus pares. Que por a ahí sus padres, él vivía un sentido de la comunidad, lo que es una comunidad que puede por ser, ahí que trascendía por ahí el lugar, que por ser judío no importaba si vivieran en Brujas o si viviera en Inglaterra, siempre haber una comunidad que iba a responder por él, incluso hasta cuando dejara de pues existir, sí, digamos. pues Es sí. eso. Mm. Y ahora no sé si quieres pasamos Sí, al siguiente sí, tema sí. de... Simplemente para terminar, digamos, con lo que es el asiento este judeocristiano que es tan importante para la Unión Europea. Bueno, pues el Talmud, vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Tiene esta famosa expresión de aquel que salva una vida es como si salvara un universo entero, ¿no? Bueno, pues esto nosotros lo hemos traducido en, en el artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es nuestra Constitución. No tiene nombre de Constitución, pero es nuestra Constitución. Nuestro artículo 1 no habla del derecho a la vida, como la mayoría de las constituciones. Nuestro artículo 1 habla de la dignidad del individuo, que se considera inviolable y se dice que debe ser preservada y protegida en todo momento. Si esto no es traducir el Talmud al siglo XX o siglo XXI, que alguien me lo diga, pero es exacto, es el concepto de la vida humana, una vida es el universo entero, la dignidad del individuo. Esto más judío no puede ser, en mi opinión. Pero bueno, pasamos a la tercera parte, que es un poco prospectiva. Y aquí yo planteo dos o tres preguntas y hacemos un poquito de debate, porque hay que dar la palabra a todas las personas que han estado escuchando aquí. Em, la inteligencia artificial. Esto, quizás algunas de las personas más mayores que están escuchándonos puedan pensar, bueno, esto es ciencia ficción, esto yo no lo voy a ver, esto, no, 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 esto está pasando, esto ya es una realidad, el control algorítmico de las actividades humanas existe y ocurre todos los días. Por ejemplo, la plataforma Airbnb, ¿no? Eso es control algorítmico de las actividades humanas. Y estamos solamente empezando. Vamos a tener unas máquinas que están empezando a pensar y a veces con una capacidad superior a la de los humanos, porque claro, ellos tienen más neuronas que nosotros. Mientras más grande la máquina, más neuronas que puedes poner, ¿no? Y esto es súper transformador de la realidad humana, porque esto de que haya entidades inmortales que puedan plantearse cuestiones éticas y que puedan reconocerse a sí mismas, esto es una cosa que la humanidad nunca, nunca ha visto. En Europa hemos aprobado legislación para intentar regular esto. Acabamos de empezar, ¿eh? Ha entrado en vigor en agosto. Y estamos aquí debatiéndonos los sesos, ahí, y cómo vamos a hacer todo esto.
Y es mi trabajo, yo trabajo en esto, en la regulación de la inteligencia artificial, y la verdad que tenemos 1000 preguntas y prácticamente ninguna respuesta. Lo único que yo creo que puedo decir con certeza es que para orientarnos en este camino necesitamos una brújula moral fuerte, y no se me ocurre una brújula moral más fuerte que la de los valores humanistas judeocristianos, o Juan Vives, o Erasmus de Rotterdam, o cualquiera de estos, porque esto realmente nos pone en la dirección que tenemos que ir, claramente. Luego, cómo lo vamos a aplicar ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, cosas que decía Juan Luis Vives, y ya termino, ¿no? Él decía, desterrada la justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella. Desterrada la justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella. Es decir, no puede haber libertad sin justicia. Interesantísimo. También dice, muy pragmático, dice, tan perjudicial es desdeñar las reglas como ceñirse a ellas con exceso. Ni tanto ni tan calvo. Fijaros, eso en la Unión Europea a veces se nos critica de tener demasiada regulación. Dice, ni ceñirse a ellas con exceso. Hay que hacer una aplicación inteligente de las normas, ¿no? Bueno, pues una vez le preguntaron a nuestro sefardita alemán Albert Einstein cómo era posible que el hombre hubiera podido partir el átomo y no fuera capaz de parar las guerras en Oriente Medio. ¿Y sabéis qué respondió? Respondió, es que la física es mucho más fácil que la política. Bueno, pues en la Unión Europea nosotros hemos partido el átomo de la política porque hemos parado las guerras entre los europeos ya durante 80 años y confiamos poder seguir parándolos mucho más. Y la ciencia que nosotros hemos utilizado para partir el átomo ha sido la ciencia de Primo Levi, la ciencia de Juan Luis Vives. Y yo reivindico que eso es cómo vamos a encontrar nosotros las soluciones para la sociedad tecnológica del futuro también, si conseguimos que las máquinas beban de esta humanidad. Así que yo me detengo aquí y ahora te dejo a ti, Leonardo, que moderes un poco y que tengamos una discusión en el tiempo que nos quede. En principio está abierta la posibilidad de que quien quiera hacer una pregunta la pueda hacer. Lo veo ahí a Pablo Frenkel, no sé si estás hablando, si nos estás viendo desde Bahía Blanca, que es un historiador también muy reconocido. Si quieres hacer alguna pregunta la puedes hacer. Yo una pregunta que te hago, a ver, estoy tratando de hacerla lo más diplomática posible. Actualmente los judíos vivimos como si en Europa hubiera una grieta cultural, pero tal vez es una percepción nuestra y que pasa más bien por nuestro propio conflicto. En la forma en que tú la veas, aunque no lo veas como una grieta, ¿vos crees que esto puede desafiar un poco la posibilidad de que estos valores judío-cristianos se puedan imponer como un moderador como un moderador en esta perspectiva de futuro que vos ves para tu tema específico en tu trabajo en la Unión Europea? Mm. Hombre, ahora mismo hay mucha política y muy poco humanismo, en mi opinión. Yo pienso que las dos cosas se deben de separar completamente. Yo tengo infinidad de amigos judíos y israelitas y yo no hablo de política con ellos. Yo le llamo y le digo, ¿cómo está tu hijo? Está en el frente, ha vuelto, eh, cómo está tu vecino, cómo estáis viviendo la guerra y lo mismo hago con los amigos que tengo en el otro lado. Entonces yo, francamente, la política, yo procuro no meterla aquí. Yo creo que esto, Leonardo, en mi opinión, estos valores pacifistas van a terminar por imponerse y la locura esta, la sin razón que está viviendo ahora mismo esa zona del mundo, eso tiene que terminar. Pero
Es mi opinión, y solamente lo vamos a conseguir reivindicando a Juan Luis Vives y este pensamiento pacifista. Pero es verdad que sí, que desgraciadamente a día de hoy, pues el Estado de Israel tiene mala prensa. Eso es evidente. El Estado de Israel en la Unión Europea ha perdido mucha imagen, pero eso es política. A mí eso me da exactamente igual. Yo sé quiénes son las personas de buena voluntad y quiénes son los criminales y me da igual las etiquetas políticas que pongan. No Sí, sé si estás de acuerdo conmigo, pero no, estoy de acuerdo y no, lo único que no te pedí una opinión de la guerra, eso te decía, mm, simplemente lo que atañe a tu trabajo. Acá hay una pregunta que me dice si el modelo de la Unión Europea, si tú, si tú sabes si el gobierno de la Unión Europea es replicable en Latinoamérica o en el Mercosur específicamente. mm, no, desgraciadamente no, porque requiere lo que llamaba nuestro fundador, Jean Monnet, una solidaridad de hecho que no existe todavía. Es decir, eh, no, para poder llegar a donde hemos llegado nosotros, primero hay que vivir un cataclismo como el que hemos vivido nosotros. Por eso hay oportunidades hasta en la más oscura de las guerras. La Unión Europea solamente fue posible por el cataclismo tan grande que fue la Shoah y la Segunda Guerra Mundial, y porque se ha creado una solidaridad de hecho entre los pueblos que desgraciadamente no existe a día de hoy en los pueblos de Iberoamérica. Habría que empezar por alguna parte e ir progresando, pero intentar de transponer el modelo europeo ahí no va a funcionar, de la misma manera que ya se sabe que lo han intentado hacer los estadounidenses, intentando transponer su democracia liberal en sitios que no están en eso, pues no, eso no funciona, desgraciadamente no. ¿Y cómo ves ahora el surgimiento de los nacionalismos en Europa? ¿Eso también están desafiando un poco la Eso, coexistencia en la Unión Europea? eso es un cáncer, eso es un cáncer. Eso, como no lo paremos a tiempo, va a acabar devorándonos y vamos a perder. El nacionalismo, todos los ismos, menos el humanismo quizás, todos los ismos son mala cosa. Y, desgraciadamente en Europa estamos viendo ahora un resurgimiento del nacionalismo, de la ultraderecha, de la izquierda radical también, que es lo mismo, los extremos se tocan y tenemos muchos problemas en la Unión Europea, muchos problemas. O sea que si sirve de consuelo, no, no solo vosotros tenéis problemas, todos tenemos problemas. Bueno, esperemos que sean transitorios y Exacto. no sean graves. No, Ilan, no sé si hay alguna pregunta que alguien del público haya hecho. Más que una pregunta, alguna aportación, por favor, algo. Bueno, acá eh, están orgullosos. Bueno, acá también te introduciste en una grieta dentro de los judíos. Cuando vos dijiste, yo trato de usar el español para que me entiendas, pues yo sí, soy, sí, 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 y sí, por ahí sí. lo empleo mal, el acento. Pero cuando vos dijiste que Einstein era sefaradí, te metiste en una grieta nuestra y lo hiciste del lado correcto, me parece. Y acá mucha gente está contenta. No sé si ahí si lo tuyo fue muy diplomático, muy demagogo o lo hiciste por Ah, convicción. por Pero convicción, por eso fue lo supuesto. que acá recibí que alguien destacó. No sé si Ilan, vos recibiste algún comentario. Recibí un par de comentarios a lo largo de lo que iba hablando Leonardo, sobre todo al principio. Me parece que esto también representa mucho los valores de la Unión Europea, ¿no? De que todos estamos muy cerca los unos con los otros y no hay fronteras. Bueno, acá me dice, justo Leo Abadi, vos habías mencionado a Pablo Frenkel, que dice que en Bahía Blanca, en Argentina, vivía un médico de apellido Benchimol, su esposa era profesora de matemáticas hace más de 50 años. Quizás hay algún parentesco, No. me imagino, Oh, plantea Pablo con lo que iba hablando oh, Leonardo. Pariente me suena un Eh, apellido de Turquía, pero puede ser que sea también de Marruecos, de sefardíes de Marruecos, por ahí Graciela lo sabe, o Ese era el Graciela otro o comentario que María. me había Y mandado. Benchimol es un apellido
claramente marroquí, claramente del Ahí, Sí. norte de Marruecos. como estamos en familia, si quiere Graciela Teba, la sumo porque tiene algo para comentar, me parece. Buenas tardes, Gra. Bueno, buenas tardes. Mira, Benchimol es un apellido de familia de marroquíes, proviene de Marruecos. Y no sé, Pablo, porque los Benchimol son como los García, Rodríguez, Pérez, Fernández. Tendríamos que hilar muy, muy finito para ver si realmente hay un parentesco. No sé. Agrego, Gra, con permiso, justamente Estela Garber decía que la familia Benchimol parece ser de Tánger, apellidos bien marroquíes de la zona Sí, española. sí, sí. Eh, En Tánger, perdón, en Tánger, en Marruecos, la comunidad judía se divide en la del norte y la del sur. La del sur es más árabe y francesa, y la del norte es más sefardí, más española. Más española. Bueno, creo que Abraham Shmirevich quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Un comentario porque hizo señas. Bueno, le abrimos el micrófono, Le así abrimos el Abraham se micrófono. suma. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, yo quería agregar algo a lo que dijo el profesor Leonardo sobre lo que de lo último que habló, que no recuerdo mucho, pero sí quiero agregar algo, que él habló del Talmud, de las cosas modernas, de lo que está pasando hoy y de la mala fama que hay hoy de Israel. Pero quiero agregar algo que sí está escrito, que dice que pueblo, no país, porque una cosa es el país y otra cosa es el pueblo. Y Totalmente. dice, pueblo que no tiene justicia no es pueblo. Gracias. Sí, sí, es lo que dice, lo que decía Juan Luis Vives, ¿eh? Lo decía, mira, eh, desterrada la justicia, que es el vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella. Totalmente. Es que Correcto. es así. Y también decía, la tiranía de la ignorancia es la más dura y lóbrega de las esclavitudes. Los pueblos que son ignorantes son esclavos. Por eso una Claro. cosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo de la comunidad judía, y me imagino que los sefarditas no son ninguna excepción, es la educación. Hay un gran y ha habido siempre un gran interés en la educación, ¿no? Que luego comparten algunas corrientes del cristianismo también, ¿no? No todas, ¿eh? Los católicos, por ejemplo, no somos muy buenos con el tema de la educación. Los protestantes son mejores. Pero los judíos siempre han estado focalizados en eso. Así que eh, vamos a lo mismo siempre. De a poco para ir cerrando el encuentro de hoy, hoy es la tarde de los Leonardo, me parece. Mm, Simplemente decir que nos están enviando saludos desde Colombia, desde el interior de la Argentina, desde Buenos Aires, desde Uruguay, también desde los Estados Unidos, desde Río de Janeiro, Brasil. Bueno, ha sido qué bonito. ha sido realmente una conferencia mundial. Ya tenemos carácter mundial en el SIGSEF y nos hemos dado un honor. Yo por mi parte me voy a despedir y voy a dejar a Leonardo Abadi que termine con su maravillosa conducción. Leo, quedás contratado para todo el CICSEF de acá al No, 2050. Un yo no, placer no, escucharte y cerrar tranquilo con Leonardo Cervera, un verdadero gusto y un bueno, placer que nos estamos no dando. soy yo el protagonista, pero voy a decir que suelo tener un temor escénico muy grande y no soy de un hablar muy fluido. Por eso, bueno, te agradezco porque me iniciaste a mí como reportero hoy en algo que yo nunca no tenía la costumbre ni imaginaba que lo podía hacer. Pero bueno, más allá de eso, Leonardo, para mí es un honor. No nos conocíamos de antes. Yo te admiro a partir de haberte escuchado. Sé que habéis publicado un libro, quiero que me hables de tu libro. Ah, sí. Bueno, acabo de publicar una novela histórica titulada Gálvez, que pone en valor la figura de Bernardo de Gálvez, que es el héroe español desconocido en la independencia de los Estados Unidos, que es un señor que era de Málaga y falleció joven y al final del Imperio Español y su memoria se ha perdido. Entonces, bueno, pues ese es el Lafayette español, la independencia de los Estados Unidos. Y se acaba de publicar una novelita histórica. Yo te la haré llegar, Leonardo, para que la puedas leer y disfrutar. Ya me Bueno, mandas tu dirección. seguramente será así.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ti, tocayo. Gracias a ti. Para nosotros fue un gusto y un honor. Yo invito a todos a que lo escuchen en un podcast que se llama, o sea, en la página web del podcast se llama Histocast, que fundamentalmente trata sobre historias de la guerra, de distintas guerras. Creo que van por el capítulo 300 y creo que 10 de ellos fueron realizados casi exclusivamente por Leonardo y su hija, en unos momentos, y Patricia, Pachi, ¿no? Pachi. Pachi. Y nos emplazamos para abril para hacer algo especial sobre esto. Y estamos preparando para abril, digo algo primero para terminar eso, que cada podcast, por ejemplo, el de la Unión Europea son 3 partes, cada parte tiene 5 horas y media, lo mismo el de Ángeles de la Segunda Guerra Mundial, que sería como los justos en las naciones, pero no son solamente los justos en las naciones, también incluye a aquellos judíos que salvaban gente en los campos de concentración, y que también son 3 capítulos, cada uno de 5 horas y media, muy, muy interesantes, para que uno a mí me acompañan en el auto, me acompañaban en la pandemia cuando hacía los quehaceres domésticos, me ponían los auriculares mientras todos estaban trabajando en casa y yo los escuchaba. Y yo aconsejo que lo vieran. Yo dejé ahí un link en el chat y lo podemos, y ustedes lo pueden tomar de ahí. Lo que sí también, a partir de este podcast de Ángeles de la Segunda Guerra Mundial, lo hemos comprometido a Leonardo y ahora me lo está confirmando y se lo agradezco, para el mes de abril, que es para la época precisamente donde nosotros conmemoramos el Yom HaShoah, recordamos el Yom HaShoah, el día el día del levantamiento del gueto de Varsovia. Tú has estado en Polonia, has estado en el Museo Judío de Polonia y te he escuchado hablar de eso. Sí. Lo comprometimos a Leonardo para que nos dé también una conferencia. Él no solamente ha estudiado sobre el tema, sino que ha hablado con hijos de protagonistas sobre ello, y ese material lo va a compartir con nosotros en abril. Con mucho gusto. Así que bueno, y muy honrado, Leonardo, y muy honrado. Soy yo el que está honrado de tener una audiencia tan bonita y tan distinguida. Gracias. Bueno, gracias a ti, a toda la gente del CIDICEF y la gente que nos ha escuchado hoy, a la gente de FECELA que nos está apoyando en todas nuestras actividades. Les agradecemos mucho, les damos un saludo muy cordial. Para nosotros está por terminar el año, nosotros en diciembre terminamos, tenemos varias actividades previstas para este año que les vamos a ir informando en nuestros grupos de chat y en nuestros grupos de email. Y les deseamos a todos que termine bien el día, a vos Leonardo también, especialmente ya lo estarás terminando, que tengas la mayor cantidad de sol que te permita Bruselas en esta de nieve, sí. De nieve también, pero bueno, sé que el sol ahí no suele visitar mucho Bruselas en esta época. No. Bueno, que lo visite la mayor parte posible, o que tengas posibilidad de ir a Málaga lo más seguido posible. Eso sí. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahí tenés los aplausos de la gente que nos escuchan pero se pueden ver. Son dedicados a vos y muy merecidos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Adiós.